Muy buenas tardes para todos y todas en esta oportunidad y en esta tarde que nos acompañan en un motivo muy especial para nosotros, tanto para Save the Children como para la Fundación Ideas para la Paz, reunirnos el día de hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Población, en esta población en la que merece acceso a oportunidades y a la cantidad de accesos y servicios que necesita todos los seres humanos en el planeta Tierra. El día de hoy nos trae el tema de la migración, integración, xenofobia e infancia. Un estudio que hemos realizado de manera conjunta entre la Fundación Ideas para la Paz y Save the Children Colombia, en donde, no hemos, en donde lo que queremos son plantearnos unas preguntas como sociedad de manera conjunta, en donde nos pensemos cómo estos procesos de xenofobia, exclusión y rechazo afectan de manera negativa los procesos de integración de ambas poblaciones en Colombia. Frente a esta realidad, Save the Children Colombia y la FIP se proponen plantear estas preguntas claves para avanzar a un entorno de convivencia pacífica y democrática en favor de los derechos de la infancia en Colombia, como hemos visto que es nuestro capital más activo en el país, los niños y las niñas. En esta oportunidad tendremos a invitados muy especiales, pero sobre todo para nosotros, a los niños y a las niñas que sean partícipes en su proceso de levantar su voz y de tener un espacio como este para poder compartir con nosotros sus pensamientos, sus procesos y sus vivencias acerca de la integración y la xenofobia. Pero para dar inicio y para dar apertura a este espacio tan especial que tenemos en la tarde de hoy, quisiera dar el paso a la directora ejecutiva de Save the Children Colombia, a la doctora María Paula Martínez, que nos acompaña esta tarde para dar inicio a estos 60 minutos en donde vamos a compartir estos resultados que hemos hecho en el departamento del Valle del Cauca y el departamento de Arauca, dos departamentos fronterizos muy importantes para Colombia y que nos dan a nosotros evidencia para poder seguir trabajando en pro de los derechos de la niñez. María Paula, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se nos unen el día de hoy a este Facebook Live promocionado por la Fundación Ideas para la Paz y Save the Children. Estoy feliz nuevamente de saludarlos y de tocar con Gabriela y con Génesis, que nos van a acompañar el día de hoy como las niñas representantes de muchas voces de las niñas que están en muchos de los departamentos donde trabajamos, una realidad frente a la cual tenemos que asumir un reto muy especial, que es el de la integración y la realización plena de los derechos de miles de niños y niñas migrantes que han llegado a nuestro país. Desde hace más de 5 años sabemos que han salido de Venezuela aproximadamente unas 7 millones de personas, donde de 1,8 a 2 millones han decidido quedarse en Colombia. Es un privilegio para Save the Children desde hace más de 4 años estar trabajando con los niños y niñas que vienen de Venezuela, que vienen de Cuba, que vienen de Haití y que vienen de otras nacionalidades a estabilizarse en nuestro país. Save the Children ha trabajado no solamente con la Fundación Ideas para la Paz, en este estudio que mencionaba nuestra querida Hasek, que analizó varios comportamientos en los departamentos, tanto de Arauca como del Valle del Cauca, sino que trabaja con un barómetro que se llama el barómetro de la xenofobia, que básicamente son iniciativas de la academia y de otras entidades que creemos que es importante ver si los niños y las niñas y sus familias se están sintiendo aceptados, queridos y reconocidos por este país, como fue la promesa del presidente Iván Duque cuando dijo: tranquilos niños y niñas venezolanos, nosotros los vamos a recibir con sus familias aquí. Cumplió su promesa sacando una política migratoria y continuó con esa promesa diciendo: voy a sacar un estatuto temporal de protección que les permita a los niños y niñas que han llegado a este país documentarse y acceder a sus servicios. Lo que hemos visto con el análisis de muchos mensajes que atraviesan las redes es que más de 63,000 mensajes en el 2021 dieron mensajes que no eran los apropiados y en donde los niños y niñas están recibiendo el fruto de lo que hacemos los adultos, que es estigmatizar, excluir y no creer que muchas de las familias migrantes operan como un bono y un regalo muy lindo para futuras generaciones de colombianos que nos vemos obligados a vivir en la diferencia, en
exaltar y en salir de nuestra zona de confort para llevar el respeto en cada una de las actuaciones que hacemos y en lo que decimos. Y es por eso que hoy, celebrando el Día Mundial de la Población, hemos querido rescatar esas conclusiones que sacamos del estudio, hemos querido traer a Gabriela y a Génesis como un testimonio de lo que viven los niños y niñas migrantes en este país y sobre todo de las tareas que como adultos y ciudadanos de este país todavía nos quedan por delante. Quiero invitarlos a reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, sobre si nuestros comentarios en nuestro entorno familiar, profesional y social son los apropiados para aceptar a estas comunidades migrantes. Y como tal, pues vamos a seguir atentamente un Facebook Live que siempre nos llena de conocimiento, de aprendizajes y sobre todo de la ilusión de ver que una generación entera de niños se ve beneficiada de nuestra empatía, generosidad, solidaridad y podemos ayudar a transitar a muchas familias hacia la integración y la inclusión social. Mil gracias y los estaré acompañando durante todo el evento. Bueno, Paula, muchísimas gracias por esa introducción en este espacio en el que sí, los protagonistas son los niños y las niñas, ya que con ellos vemos este capital activo para la construcción de nuestra sociedad, un bono demográfico que hemos visto en la integración. Pero para que también nos vayamos entrando en contexto, quisiera saludar e invitar a María Lucía Méndez, la directora del área de construcción de paz en la Fundación Ideas para la Paz, para que de la mano de ella y ya más técnicamente vayamos aterrizando la importancia y las revelaciones que tenemos de este estudio de xenofobia en entornos educativos en Valle del Cauca y Arauca. María Lucía. Jacek, muchas gracias. Un saludo muy especial para María Paula, la directora ejecutiva de Save the Children, y para todo el equipo de Save the Children, a Valerie, a ti, a todos con quienes hemos hecho esta alianza en nombre de la Fundación Ideas para la Paz y del equipo que hemos trabajado en este proyecto. Saludar a los niños y a las niñas que están hoy y todos los que nos acompañan en este espacio, a los panelistas y a los invitados e invitadas que están hoy. Para nosotros es realmente muy importante estar aquí, no solamente en este Facebook Live, sino en esta alianza, porque esta alianza nos ha permitido continuar en un trabajo que para la Fundación Ideas para la Paz es fundamental, que es este trabajo alrededor de la migración, el fenómeno de la migración venezolana en Colombia, desde una perspectiva de construcción de paz. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra razón de ser, entender y ahondar tanto desde el conocimiento como desde el hacer, desde trabajar directamente en las regiones, entender cómo es que vamos a lograr construir la paz en Colombia, cómo es que vamos a lograr cada vez más generar entornos de oportunidades y de transformación de las condiciones en los territorios que han sido más golpeados por el conflicto y por la violencia en Colombia. Y esa es una pregunta que cada vez más, desde hace varios años, nosotros ya sabemos que es una pregunta que no se puede resolver, no hay una paz completa si no entendemos el fenómeno de la migración y si no comenzamos a hablar y a comprender más cómo los asuntos que tienen que ver con inclusión tienen también que ver con paz, eso no son con la construcción de paz, eso no son cosas que vayan por caminos distintos, sino están totalmente conectadas. Si queremos realmente generar esas oportunidades que van a ser esos territorios distintos, si queremos que las zonas que en Colombia más duro han sido golpeadas por los fenómenos del conflicto, necesariamente tenemos que hablar de inclusión. Y por eso nosotros venimos en la Fundación Ideas para la Paz, desde las diferentes áreas de trabajo, entendiendo qué es eso de la inclusión, qué es eso de la inclusión socioeconómica, la inclusión cultural y cómo es que conectamos dentro de la inclusión ese abordaje amplio sobre el fenómeno de la migración, los migrantes venezolanos y retornados colombianos que llegan y que hoy en día pues están en todo Colombia. Cualquier lugar que lleguemos están ahí, hacen parte de la población, hacen parte de la comunidad y para incluirlos y para entenderlos pues por supuesto tenemos que comenzar a trabajar más desde ahí, desde esas realidades que se viven en los territorios. Y esas realidades que nos muestran, pues desde un punto, ya lo mencionaba María Paula, lo dijo así también, desde un punto de vista de las condiciones estructurales, pues estamos hablando de cifras oficiales más o menos 2 millones, un poco más, 2.2 millones de venezolanos y de migrantes que vienen de Venezuela que llegaron a Colombia. Y llegan a Colombia, un país que ya de por sí tiene unas condiciones bien difíciles de vulnerabilidades, de afectaciones, pero donde particularmente esta población migrante, estamos hablando de más o menos el 80% de las personas que llegan están en un contexto de trabajo informal. Y esa informalidad tiene unos fenómenos que afectan enormemente en la precariedad del trabajo, pero también en las condiciones que tienen para su familia, en la manera como esos adultos, padres y madres pueden proveer por sus hijos, por los niños y niñas de los que hablamos en este estudio y en esta iniciativa.
Y si a eso le sumamos que casi un tercio de esta población se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria severa, pues estamos hablando realmente de una realidad que es muy difícil para las familias, para los adultos, para los jóvenes y para los niños y niñas que viven en las diferentes regiones del país. Y esto no solamente tiene que ver, puse estos dos ejemplos, pero podríamos hablar un rato largo sobre todas las condiciones estructurales, materiales, llamémoslas así, a las que se enfrentan las personas que llegan. Pero por otro lado también hablamos no solamente de los asuntos materiales, sino también relacionales, culturales, de percepción. Y ahí pues la realidad tampoco es muy alentadora. Si ustedes se fijan en las encuestas que se han hecho públicas y donde ha habido muchos llamados alrededor de los asuntos de percepción y percepción desfavorable, y menciono específicamente el caso, por ejemplo, de la Enbamer Poll de este año, de febrero, que muestra que más de la mitad de la población colombiana encuestada, estamos hablando de un 66% de la población, tiene una percepción desfavorable de los migrantes venezolanos. Eso es realmente preocupante y nos pone una alerta enorme en materia de los asuntos de relacionamiento, y de ese mismo porcentaje universo de personas encuestadas en Colombia, el 68% no está de acuerdo con brindarles permisos de protección temporal, como podría ser el ETPB, a la población migrante. Entonces, pues realmente esto nos enfrentamos a un desafío enorme en cuanto a estereotipos, en cuanto a imaginarios, de confianza y pues en últimas de xenofobia. Y por eso pues nos llama la atención tanto entender este fenómeno desde las diferentes entradas, como les digo, desde los asuntos materiales, desde los asuntos relacionales, y sobre todo desde las diferentes particularidades y condiciones de las personas que llegan, ¿no? De las familias que llegan desde Venezuela, porque estamos hablando que esas familias y personas que llegan de Venezuela, como seguro muchos de ustedes que están aquí saben perfectamente, más del 40% de esas personas son jóvenes. Y de esos más o menos 56.000 son niños de 1 a 5 años. Entonces una condición bastante particular. Por eso Save the Children le apuesta de manera decidida a esto y ha decidido además trabajarlo en esa alianza con nosotros para entender específicamente el contexto de los niñas y jóvenes. Y nosotros en esto nos hemos sumado sobre todo a entender, bueno, y qué oportunidades y qué fenómenos debemos entender en el contexto en el cual los niños están, sobre todo en el entorno educativo. Entendemos que es fundamental, sobre todo, reforzar cualquier acción que se pueda hacer en las aulas escolares, en los colegios, en las escuelas, en los entornos educativos, y ahí en esas relaciones que se gestan en las aulas es definitivo por entender las barreras a las que se enfrentan los niños y las niñas, las oportunidades que tienen para lograr verdaderamente la inclusión en ese contexto educativo. Y ese es el estudio. Ahí les doy unas pequeñas puntadas sobre lo que vamos a ver a lo largo de este espacio, de esta hora de trabajo, de lo que fue esta alianza, está haciendo esta alianza entre la FIP y Save the Children, este estudio alrededor de cómo entender las aulas escolares en 2 de las ciudades, ya lo mencionaba Jacek, en Cali y en Arauca, y qué oportunidades y recomendaciones en materia de política pública alrededor de los temas de inclusión se pueden tener y en entornos de relacionamiento se pueden tener en los contextos educativos y las aulas. Yo cierro este saludo diciéndoles el mensaje más importante en el que nos sumamos con lo que ya se ha dicho, la importancia de entender el fenómeno migratorio y las familias venezolanas, niños, niñas y adultos que están en este país como una oportunidad. Ese es el mensaje más grande, como una oportunidad. Es una oportunidad a todos los niveles, eso lo hemos demostrado en la FI, pero lo hemos demostrado todas las organizaciones y quienes trabajamos en este tema. Esto es realmente una oportunidad desde el punto de vista, ya lo mencionaron, demográfico, pero cultural, económico, social, incluso político para el país, y así es como nosotros de manera decidida lo hemos querido mostrar y ahondar desde el conocimiento, desde la acción, y por eso espero y los invito a todos y todas las que están aquí que esto motive la charla y la reflexión que vamos a tener a lo largo de este espacio. De nuevo a todos, bienvenidos y un saludo muy especial. María Lucía, muchísimas gracias por ese contexto que nos brindas para nosotros, y como lo dices, sí, para nosotros es muy importante contar con socios y con aliados como la Fundación Ideas para la Paz, que nos permite a través de la evidencia poder desarrollar nuestros procesos de incidencia y de levantar la voz. Pero nada de esto, y adicionalmente, nosotros no trabajamos solos, como lo dice nuestra directora ejecutiva siempre, y es cómo de la mano de las autoridades locales nosotros realmente podemos ejercer una transferencia de estas capacidades, pero entender también que nuestro rol como miembros de la sociedad civil es colaborar y contribuir a que estas evidencias que nosotros hemos construido permitan construir una política pública sólida, duradera, estable y que le dé herramientas confiables. Y para eso, desde el día de hoy aquí de manera presencial, ya
ya retomando lo que el COVID nos había quitado, que era la presencialidad y que ya no la ha podido lentamente volver a entregar. Quiero aquí en este momento presentar a Iván Gaitán. Iván, el alto consejero para la migración de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde nos va a poder contar en estos minuticos y en este espacio cómo, siendo Bogotá una de las principales receptoras en todo el país de migración interna, extranjeros, Bogotá recibe todo y nada, y es de todos y de nadie. Pero ¿cómo se la piensa? ¿Cómo ve este desafío, este reto de la migración y para dónde iríamos en esta administración? Gracias, Yesenia, a ti y a la Fundación Ideas para la Paz, Save the Children, y a todos los que están presentes. Pues para nosotros es una prioridad estratégica en el Distrito Capital, no solo la política migratoria, sino lo que depende y se deriva de ella, que es la integración socioeconómica. Nuevamente la política migratoria se hace referencia a la regularización, al registro, a que las personas se atiendan de emergencia, pero creo que dio un salto cualitativo la política a nivel nacional y a nivel distrital, y está un poco enfocada a que los migrantes sean concebidos como una población totalmente potencial para el desarrollo de la ciudad y del país. En ese orden, la alcaldesa mayor de Bogotá, junto con el BID y el Banco Mundial, ha decidido crear esta consejería. Se está trabajando en un documento de política pública. Se inauguró en marzo de este año la Comisión Intersectorial para Flujos Migratorios Mixtos, donde está presente todo el distrito, 19 entidades distritales, más la cooperación internacional, más entidades del orden nacional. Y ya hay un plan que se presentará en este mes de julio, es un plan bianual, que contempla 6 ejes fundamentales para regularizar. Luego de la regularización viene la protección social, que es la afiliación a CISBEN, o la encuesta para que luego se afilie. Luego viene el aseguramiento en salud, luego viene la búsqueda activa escolar, y luego vienen los servicios culturales, sociales y recreativos, y la agencia pública de empleo que va a caracterizar. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, todo eso que son metas volantes o metas tempranas de marzo, que fue que se lanzó el 29 en la comisión, el plan bianual que estuvo listo y está para la aprobación este mes en la Comisión Intersectorial en 2 meses y medio, y que además va digamos, a fijar unos montos que ya se habían tenido en la oferta distrital identificados, pero que nadie sabía cuántos estaban invirtiendo en migración. Hemos logrado identificar toda esa oferta distrital, y específicamente para niñez la sorpresa es muy grande, porque tenemos 66,000 matrículas solo en el Distrito Capital para niños y niñas y adolescentes, lo que nos ha hecho, digamos, demostrarle al país que es la ciudad que más aporta a la matrícula escolar, que hace planes integrales de ajuste razonable para evitar que la extraedad aumente la deserción, que busca de manera activa a los chicos que se han retirado del colegio y que facilita el traslado de cupos dentro de las diferentes localidades. Bogotá es un país, Bogotá es la suma de Paraguay y Uruguay más o menos en términos de población, y estamos hablando también de descentralizar la atención en la ciudad. Pues una persona de Ciudad Bolívar no va a ir a Suba a buscar los servicios, sino que hemos decidido que 3 CADES y SuperCADES, el CAD de la 30, el SuperCAD de Engativá y el SuperCAD de Suba, inicialmente sean prueba piloto de centros Intégrate. Son una ventanilla única. ¿Cómo funcionan? Entregan el PPT en la primera ventanilla, el primer módulo, acto seguido pasa aseguramiento en salud, acto seguido pasa a la programación de la encuesta CISBEN, luego búsqueda activa escolar o asignación de cupo escolar, acto seguido busca integración social y económica, digamos, servicios de atención, y todo esto se va a poner en marcha la primera semana de agosto. Esto fue en coordinación con los 9 centros Intégrate del país que lideró la Presidencia de la República y que están ya inaugurados en Bucaramanga. El miércoles es en Medellín, ya se inauguraron en Cúcuta. Bogotá suma 3 CADES y SuperCADES, pero las aspiraciones llegan a muchos más. Esa ventanilla única va a descentralizar la política, va a permitir que la persona inmediatamente reciba el PPT, tenga los servicios distritales. Esto es como un poco el resumen. Yo creo que es bastante lo que hay que contar, pero yo dejaría también que sea una posibilidad. Mira, ahí pusieron el minuto perfecto, María Emilia. Creo que lo dejaría ahí porque creo que es la política distrital la que está avanzando. Ya la alcaldesa cambió su narrativa también, creo que todos somos conscientes de ello. Ella también le llama a los nuevos bogotanos. Y en CNN tuvo una entrevista hace semana y media más o menos y habla de Bogotá, la capital de las migraciones de América Latina y el Caribe.
Bueno, pues Iván, nos dejas con muchísima información y sobre todo información que va a ser muy útil para todas las personas que en esta tarde nos siguen por esta oferta de servicios que ofrece Bogotá. Y así como tú lo dices, Bogotá es el reflejo de Colombia. Bogotá es esa prueba piloto donde todo lo podemos testear y es lo que nos invita a nosotros a trabajar, a seguir trabajando con autoridades locales en Valle del Cauca, Arauca, Guajira, Norte de Santander, Ipiales, Nariño, en todos estos municipios, espacios fronterizos donde nosotros tenemos presencia, para que esta clase de pruebas o esta clase de buenas prácticas que hemos tenido la podamos emular en otros espacios para que a la final los niños y las niñas sean los más beneficiados de estos procesos. Y hablando de niños y niños, y es el momento más esperado, nuestro momento cumbre, siendo las 5:20 de la tarde, y quisiera dar paso a dos niñas que la verdad son motivo de orgullo, motivo de mucha satisfacción, ser nosotros simplemente una plataforma para alzar la voz de ellas, de Gabriela y de Génesis, que a lo largo de un periodo bastante significativo han venido trabajando de la mano con Save the Children, no solamente con los programas que nosotros tenemos implementados en el territorio, sino para hacer esa plataforma de escucha activa y de participación, de levantar su voz. Así que quisiera comenzar contigo, Génesis, y contigo, Gabriela, que pudieran saludar a todas las personas que en esta tarde nos siguen en esta transmisión y que pudiéramos conversar un poco de este fenómeno, de esto es lo que nosotros estamos hablando, unos adultos sentados en una mesa, pero que a la final son a los niños y a los niños a los que nos beneficia. Génesis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, soy Génesis, mucho gusto. Nos alegra, Génesis, tenerte en la tarde de hoy. Y bueno, yo quisiera empezar contigo y si quieres puedes dejar la cámara prendida, que ya empezaremos a hablar a las dos, y es empezar a que nos cuentes tu testimonio, que nos empieces a contar cómo es vivir en tu territorio, hace cuánto llegaste, cómo te has sentido, qué es lo que más disfrutas viviendo en este nuevo territorio para ti. Bueno, como ya había dicho anteriormente, me llamo Génesis. Más o menos llevo en Colombia, por el sur de Colombia, viviendo unos 3 años. Ya este año que está teniendo sería el cuarto. Llegué en una etapa eh, muy única en mi vida, diría yo. Fue un cambio muy difícil, ¿no? O sea, ya con los cambios físicos que ya tenía, y cambiar de país, cambiar totalmente los medios donde yo vivía, fue un cambio bastante fuerte para mí, pero yo diría un cambio muy bonito. Lo que más me gusta de Colombia, o por lo menos donde yo vivo, lo que yo he conocido, es la gente. Definitivamente me parece que es una cultura diferente, algo muy bonito, cosas que donde yo vivía jamás hubiera visto. Por tanto, me parece muy bonito actualmente donde vivo y las cosas nuevas que he conocido, las personas que he conocido, muy bonito en verdad. Génesis, pues qué bonito te expresas y nos alegra mucho y escucharte y nos contagia muchísimo tu alegría. Y cuéntame, en el espacio educativo en el que tú estás asistiendo, ¿en algún momento te has sentido diferente? ¿Te has sentido extraña por ser la niña que no es de ese territorio? Bueno, con respecto a eso que estás preguntándome, tengo dos experiencias, ¿no? Cuando llegué por esas partes del país, me inscribieron en una institución pública. En ese colegio puedo decir que sí me sentí un poco más excluida porque absolutamente todos los del salón eran colombianos, ¿no? Y pues el trato que me tenían pues no era del todo agradable, me sentía un poco excluida, los sobrenombres que me ponían. No era una agresión, no era una agresión de hecho, sino era como una forma de tratarme diferente, pero a mí no me gustaba. Y a mi parecer ellos no lo hacían con mala intención, ¿no? Sino que ellos lo veían como más normal. Pero pues a mí no me agradaba. En cambio, en la institución que estoy actualmente, el trato ha sido muy diferente, ¿no? No me he sentido excluida como me sentía en el otro colegio. En el otro colegio no me sentía excluida, sino tratada diferente por ser de un país diferente, ¿no? Y ahorita pues no me siento tan diferente, o sea, claro que no voy a ser igual en la parte porque tengo una cultura diferente, porque mis padres vienen de una cultura diferente y yo me he criado muy diferente a mis compañeros, ¿no?
por tanto sí voy a ser diferente, pero el trato que recibo no me parece desagradable o no me siento excluida, de hecho al contrario me siento bastante bien incluida, me siento muy bien en el espacio de actualmente, pero pues claro, depende mucho de la institución, de la edad que tenía en ese momento, la edad que tengo ahora, hay muchas variantes que hacen que pues sea diferente la experiencia, ¿no? Entonces pues actualmente pues yo puedo decir que tengo una buena experiencia en mi espacio educativo. Pues qué maravilla, Génesis, eso es que nos cuenta. Además, eres muy valiente por la edad en la que tienes y nos cuentas este espacio. Pero quisiera saludar a Gabriela. Gabriela, que en esta tarde lastimosamente no podemos compartir su cámara, pero sí su audio. Y es que nos cuentes cómo es compartir en un territorio en el que tú vives, que tiene alto flujo migratorio, y cómo eso lo has visto. ¿Qué es lo que más te disfrutas de tener compañeros de diferentes nacionalidades? Buenas tardes, yo soy Gabriela. Bueno, comenzando porque siempre que viene alguna persona del extranjero como Venezuela, me causa demasiado interés saber sobre su cultura, ya que pues a pesar de que los dos países están muy cerca, hay bastantes diferencias entre los dos, entonces me gusta bastante conocer acerca de ellos. Bueno, Gabriela, tú eres una del ejemplo más claro de que ven este intercambio y en esta migración una gran oportunidad para conocer de estas personas que tenemos tan cerca, pero a su vez tan lejos porque no nos conocíamos tan profundo como ahora con estos espacios migratorios se han profundizado. Y yo quisiera preguntarte, Gabriela, ¿cómo crees tú que podríamos integrarnos de una mejor manera con esta comunidad? Es decir, vienen niños, niñas, jóvenes, adolescentes, vienen sus papás, sus mamás, y no solamente vienen ellos cargados con muchas ilusiones y con muchos sueños, sino con cosas distintas, con forma de comer distinto, con los sabores distintos, formas de hablar y de relacionarnos distintos. ¿Cómo crees tú que es esa mejor forma de integrarnos? Pues demostrando que pues a pesar de que son de otro país, pues no hay ninguna diferencia así como tal de la persona que se tienen que tratar con el mismo respeto que se trataría a cualquier persona del mismo país. Y entonces, al que los padres, sobre todo yo siempre he pensado que la educación que le dan en casa se refleja mucho en la persona y cómo tratan los demás. Entonces, siempre de alguna manera que los padres le enseñan a sus hijos que aprender de las demás personas es valioso. Bueno, creo que Gabriela nos ha dejado uno de los mensajes de la tarde y a todas las personas que nos están siguiendo en esta tarde y es, todos somos valiosos, ¿no? Y una frase que hemos acuñado en esta organización y es también todos somos líderes, porque todos tenemos que aportarle algo de un pedacito de la sociedad. Y Génesis, ¿cómo crees tú que nos podríamos integrar? Ya vemos desde este lado, pero desde este otro lado, desde esta otra orilla, ¿cómo consideras tú que es la mejor forma de integrarnos? Oye, esa es muy buena pregunta, de hecho. Yo estuve dando un poco de vueltas, ya que me habían preguntado ya anteriormente lo mismo, y he llegado a la conclusión que es conviviendo. O sea, sé que puede sonar un poco redundante o es como que muy simple, pero es que sí, es como hablar con una persona de otra ciudad. O sea, no sé si me estoy explicando, tipo, cuando hablas con un venezolano, es como que si estuvieras hablando con otra persona que es de diferente cultura. A ver, discúlpame. Voy a volver a explicar, creo que no estoy haciendo de manera correcta. Eh, Conviviendo, pero intercambiando sin prejuicios, sobre todo sin prejuicios, ya que uno cuando alguien te dice, no, yo soy de Venezuela, yo no sé hacer una idea, o empieza con los prejuicios. Entonces yo creo que la mejor manera de relacionarse es conviviendo sin idea alguna de con qué va a venir esa persona y estar abierto a cualquier tipo de ideas que tenga esa persona. Estuve preguntándole a unas amigas que son colombianas, ¿no? Y me dijeron que otra forma de intercambiar culturas o de conocer mejor o convivir con los venezolanos de manera correcta o mejor dicho, divertida, sería en eventos culturales. De hecho, en Colombia hay muchos eventos culturales que es sobre recordatorios o manifestaciones de su cultura, ya que Colombia es un país muy grande y tiene muchas culturas y muchas festividades. Entonces,
como somos de otra zona del país, con eso podemos conocer de otras zonas del país. Entonces, con esos eventos culturales, uno pues aprende varias cosas de diferentes zonas del país y en esos espacios también puede abrirse uno para conocer la cultura de Venezuela o de otros países, porque en Colombia no solo hay venezolanos, también hay muchos otros migrantes. Pues Génesis, partiendo de la empatía, del no juzgar, creo que nos has dado un mensaje muy, muy bonito. Y pues chicas, como este es un espacio en el que todavía tenemos que presentar otros espacios y yo sé que ustedes están que se hablan, quisiéramos que les dieran un mensaje a todas las personas que nos están siguiendo. La pandemia nos quitó la presencialidad de podernos ver y abrazar y estar todos juntos, como nos hubiéramos imaginado presentar un evento como este, pero la virtualidad nos permite llegar a muchas más personas. Eso quiere decir que no solamente probablemente no solamente nos estén viendo en Colombia, sino en otros países o en otras ciudades distintas. ¿Y qué quisieran ustedes llevarles de mensaje a otras niñas, a otros niños como ustedes, a otros adolescentes y jóvenes que se sienten o que pudieron haber pasado por situaciones como las que tú viviste, Génesis, tal vez de no sentirte muy cómoda en un colegio, o Gabriela, tal vez otra muchacha que no sienta curiosidad por conocer otras culturas y más bien sienta un poquito de aversión? ¿Cuál sería ese mensaje, Gabriela, que tú le darías a cientos de personas que te están viendo en este momento acerca de la integración? Bueno, a mí siempre me ha gustado ver a las personas de cierta manera, que es como verlas como un libro. O sea, cada página de esa persona es una parte de ella misma. Entonces, me gusta verlo de esa manera, porque si vamos averiguando más allá de esa persona, nos va a causar más interés, cómo va su vida, de dónde vino, su cultura, y es una manera bonita de ver a las personas. Y así sin juzgarlas, es también como hacemos sentir bien a las personas, las hacemos sentir que son valiosas y que pues vale la pena escucharlas. Gabriela, qué bonito mensaje. Somos un libro abierto y este libro con este libro que tiene unas miles de páginas blancas que seguirá en la permanente construcción en una historia como en el país como en Colombia. Génesis, tu mensaje para los niños y niñas, jóvenes y muchos adultos que nos siguen el día de hoy. Definitivamente que no juzguen cuando conozcan a alguien, no lo vean como algo inferior o superior. Véanlo como una persona que comete errores, que no es perfecta, que es una persona que constantemente está cambiando, está aprendiendo cosas nuevas y que porque venga de una región no significa que va a actuar de cierta forma siempre. Entonces, no juzguen, por favor, y sean muy empáticos. Empatía sobre todo. Gracias. Pues Génesis y Gabriela, a las dos, muchísimas gracias. Nos han dejado realmente con una gotica de sabiduría el día de hoy para conmemorar este Día Internacional de la Población, de la Integración, y vemos cómo en ustedes dos son el ejemplo vivo de cómo los adultos podemos aprender mucho sobre ser un libro abierto, pero también generar empatía con este nuevo y con esta diferente que nos llega a Colombia. Y bueno, para entrar en materia y siendo rigurosos con la agenda, quisiera dar paso a María Emilia Lleras. María Emilia fue la líder de este proceso de investigación del estudio y análisis estratégico de la xenofobia en niños, niñas y adolescentes migrantes y comunidad acogida en los municipios de Arauca, capital, y Valle del Cauca, y Cali en el Valle del Cauca. Entonces, sin más preámbulos, María Emilia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este proceso, habernos guiado metodológicamente y técnicamente para encontrar estas evidencias y te escuchamos. Gracias a Sec por tu introducción y también extiendo un saludo y un agradecimiento a Gabriela, a Génesis, a Nicolás que nos acompañó, a María Paula, a María Lucía, y pues quiero saludar a todos y a todas las personas que nos ven y a colegas que están en este espacio. Voy a retomar cortamente, o digamos que voy a explicar brevemente los resultados del trabajo exploratorio que hicimos con Save the Children y la Fundación Ideas para la Paz, y que ha impulsado también
una agenda más adelante, después de haber realizado nuestro análisis exploratorio en Valle y en Arauca. Es importante, digamos aquí, si quieres, siguiente, ahí en las exposiciones. Voy a repasar un poquito el contexto que ya muy ampliamente nos introdujeron María Paula, María Lucía y la misma JASEC. Tenemos una población migrante venezolana con una capacidad, digamos, como con una intención de permanencia en Colombia, que es un fenómeno históricamente nuevo en el país y que ha traído por una parte retos interesantes, pero también, como mis colegas y han ido evidenciando, también mostró, digamos, una serie de situaciones que vivíamos en Colombia y que la población migrante y de acogida tuvo que enfrentar. Es importante señalar aquí, y parte de lo que llevó a hacer este estudio en conjunto frente al impacto de la xenofobia, fue digamos, es la proporción de la población infantil o de niños, niñas y adolescentes migrantes que, digamos, que tenían un riesgo a sus derechos, y queríamos saber también hasta qué punto el comportamiento o digamos la presencia de xenofobia y otras formas de discriminación podía impactar esa integración, ¿no? Es la pregunta que nos guía, es cómo nos estamos integrando y cómo queremos integrarnos. Con esta palabra que además es difícil y que fue, digamos, madurando a lo largo del estudio. Si quieres, dale siguiente. Que es integrarse, ¿no? Porque primero recibimos, digamos, la población llega, nosotros recibimos a la población migrante y hay un primer momento fuerte donde hay que resolver un problema migratorio, pero con el tiempo vamos viendo que no es simplemente una llegada o un paso de una población, sino que es un cambio social importante, tanto para las personas que llegan como para la sociedad que recibe. Y en ese proceso hemos visto que así como hay, y como lo mencionaban, digamos, una dificultad, un reto que es el problema de la xenofobia y otras formas de discriminación que van surgiendo, también hay un potencial para superar esto y mejorar, digamos, la convivencia a partir digamos, de las falencias que el proceso migratorio va mostrándonos como sociedad en Colombia. Siguiente. Entonces, este estudio pues lo realizamos, voy a contar brevemente aquí la metodología, y fue, digamos que nos enfocamos sobre todo la percepción y entendimiento que los mismos niños, niñas y adolescentes migrantes y las comunidades de acogida veían de la xenofobia y la discriminación para poder recoger, digamos, el impacto de estos dos fenómenos sobre ellos, el contexto en el que se daba y también la influencia de factores externos. Entonces realizamos unos grupos focales con niños, niñas, no, realizamos unos grupos focales con autoridades y con personajes claves, tanto en Arauca como en Cali, con el acompañamiento de SAFE, y realizamos unos talleres de comunicación con niños, niñas y adolescentes de 7 años en adelante, para mirar cómo era este impacto. Esto fue bastante interesante porque nos dio unos hallazgos muy, muy valiosos que más que, me parece interesante porque más que llegar a respuestas definitivas abrió o encauzó muchas preguntas que posiblemente estaban en el aire y que fueron aterrizando gracias a esto, y que, como van a ver, pues creo que es el trabajo, ¿no?, de los académicos, que terminamos haciendo los estudios complicadísimos para decir lo que también dicho han expresado Gabriela y Génesis de cómo es el proceso, ¿no? Digamos que a través de este estudio demostramos pues, digamos, con el método científico una cosa que ellas dos han expresado muy bien. Si quieres, siguiente. Entonces, de este trabajo que fue de 3 meses, como dije, es exploratorio entre junio y septiembre al final del año pasado, encontramos primero que la discriminación se construye, es decir, las personas y sobre todo, digamos, todas las personas no nacemos digamos, con un rechazo hacia el otro, más bien somos personas, digamos, somos sujetos sociales, y estas formas de discriminación las vamos construyendo a partir de la integración. Y un poco lo que nos expresaban también, dicho Gabriela y Génesis, y es que, digamos, naturalmente no nos surge y ser personas que tengamos un lenguaje
agresivo contra nuestros pares, y más bien es algo que aprendemos de los adultos, y ahí quiero retomar un poco el concepto que daba María Lucía en algún momento hablando, digamos, del escenario laboral y de integración de los adultos, y es ese mundo de adultos va marcando la vida de los niños y va trastocando la realidad o la va fortaleciendo, digamos, dependiendo de la situación. Entonces, pues es importante ese rescate del rol de los adultos y lo que pasa en el mundo de los adultos para los niños, pero también lo que pasa en el mundo de los niños para nosotros pensar esta situación frente a la xenofobia y la barrera que impone al proceso de acogida a una población que llega a nuestro territorio. Otra cosa que encontramos, y pues esto ha estado en la literatura, pero pues lo podemos constatar en los estudios de Cali y Arauca, y es que la xenofobia en general no se presenta sola, viene también acompañada de otras formas de discriminación, entonces también viene acompañada a veces de procesos de racismo, de rechazo a las personas que tienen menos recursos que uno, y, en fin, también muy fuerte, y digamos, aprovecho este espacio para decirlo, de la discriminación que los adultos hacemos hacia los niños, ¿no? Como esta idea de que yo soy grande, un poco citando la frase de Matilda en el libro de Roald Dahl, es que yo soy grande, tú pequeño, entonces yo estoy bien y tú estás mal, y yo soy la voz autorizada, eso lo pudimos ver también muy fuertemente. Y, eso, y aquí empieza a borrarse, ¿no? La frontera entre la discriminación que solo se aplica a la comunidad que llega y que gira en torno al proceso migratorio, y también las formas de discriminación que eran propias de nuestra sociedad y que el proceso migratorio puso en evidencia a través de este estudio. Y bueno, lo que sí pudimos ver es que tenemos un problema de xenofobia importante. Digamos, Arauca y Cali no lo fueron revelando, y es tanto a nivel individual, es decir, como lo que vivimos o expresamos cada una de las personas, tanto de la sociedad civil como de las autoridades que entrevistamos, pero también hay unos fenómenos estructurales de la manera en que como Estado hemos manejado, y bueno, y como sociedad hemos manejado la llegada de los migrantes, que pues ya un poco nos daban muestra Gabriela y Génesis sobre las experiencias que ellos pueden ver a través de los ojos de niños sobre lo que está pasando. Un segundo hallazgo importante en este estudio, que pues en un tiempo estaremos publicando ya el informe completo con todos los datos para quien interese en las páginas de la FIP, es el tema de entender que la composición social, las formas de asentamiento son claves para abordar el reto de la xenofobia y de la discriminación para lograr los niveles de integración y las formas de integración que queremos. Entonces, digamos que el asentamiento, la forma que llegan o que llegaran los grupos migrantes a las diferentes ciudades marca mucho la diferencia. Allí donde los migrantes, y en una misma ciudad se pueden encontrar los dos ejemplos que voy a dar. Cali fue mucho más evidente que en Arauca. Allí donde los migrantes en Cali llegaban como con un poquito mejores condiciones y podían establecerse eh, a la par que el resto de la ciudadanía, digamos, o más abiertamente, su integración era mucho mejor. En cambio, en los lugares donde llegaban a enclaves cerrados, que es un fenómeno muy común en la migración, porque el migrante viene solo, viene en una situación económica difícil y llega a estos espacios donde se siente protegido porque está con pares, pero al tiempo pues genera una barrera con la sociedad, digamos, de acogida, y eso empieza a fortalecer, digamos, esos fenómenos de discriminación. Entonces, entender cómo lo recibimos en las ciudades espacialmente es muy importante. Digamos, nosotros desde la fundación también hicimos un estudio que un colega mío expandará un poquito más, pero también lo pudimos ver en Bogotá, mirando temas de migración en 5 localidades, y es allí donde se concentra la migración. Digamos, inicialmente se da una sensación de seguridad para esos migrantes, pero muy rápidamente estos enclaves se convierten digamos, como los llevan a una situación de riesgo y de aislamiento. Y pues esta situación genera asimismo una vulneración a los niños, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que, bueno, al momento del estudio, ya vemos que de ese momento para acá, pues en Colombia se han hecho muchas cosas, pero al momento del estudio pudimos constatar que
que afectaba muchísimo, digamos, como que no estaba tan presente en la agenda, digamos, este tema de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque, digamos, la preocupación más grande era la regularización, que si bien es un paso muy importante para garantizar los derechos, al tiempo deja de lado, digamos, temas de atención prioritaria que mostraremos más adelante, pero pues que tienen que ir sucediendo al tiempo para que esa integración y esa protección de derechos sea, digamos, como sinérgica. Y pues por último, y como lo resalta mucho Save the Children, y que para nosotros como FIP yo creo que también fue una lección, y es que la niñez es un actor clave para, digamos, como para reversar todos los fenómenos de migración. Es decir, muchas veces cuando estudiamos estos fenómenos, lo vimos en la literatura, también lo vimos en campo cuando hicimos las entrevistas y los trabajos con los niños, los adultos partimos de la idea que sabemos y entonces producimos material y hacemos cosas y muchas veces no tenemos en cuenta a los mismos niños, niñas y adolescentes, cosa que SAFE en ese sentido es muy interesante su trabajo porque lo recoge todo el tiempo y los tiene en cuenta, pero creo que esa lección debe escalar hacia la política pública de otros sectores de la sociedad, porque ellos son como los actores, son uno de los actores claves que tenemos que tener en estos espacios y que tienen ideas que son muy pertinentes, como nos lo acaba de demostrar Gabriela Génesis, que son la clave. Es decir, nosotros tenemos que generar, el mundo de los adultos y las organizaciones y el Estado, pues tenemos que generar ese, digamos, como ese contexto, esas condiciones, para lo que planteaban de poder recibir al otro abiertamente, como un libro abierto, como nos decían, y actuar y convivir, que lo puedan hacer de la mejor manera posible. Entonces, aunque suena muy sencillo, la tarea para nosotros de esa propuesta que el estudio pues pudo confirmar a través pues, de todo el proceso investigativo es cómo, o la pregunta que surge es cómo generamos esas condiciones. Si quieres, dale siguiente. Entonces, digamos, a partir de esos resultados, lo que, digamos, como la proyección que se hizo con SAFE fue empezar a hablar de una política pública de integración, ya que empezáramos a pasar de la política de migración, como es el estatuto temporal para la migración, y empezar a pensar una política que vaya en clave de integración, que es distinto, es decir, estos son dos momentos distintos. Primero, tenemos que resolver el problema de recibir, y en ese sentido creo que el país ha tenido una propuesta interesante de tener puertas abiertas con, digamos, con los retos que ha sido, digamos, la implementación de los diferentes estadios de inmigración, pero asimismo tiene que empezar a pensar cómo generar un proceso donde ya pensemos en clave de convivencia, de cómo construir una nueva sociedad eh, entre los que estábamos y los que llegan. Y digamos que en ese sentido Colombia, sí, a pesar de que la migración internacional ha sido algo nuevo, Colombia tiene una experiencia de donde tomar material o de donde inspirarse a través, digamos, de las diferentes migraciones internas que hemos tenido, que han reconfigurado nuestras ciudades y nuestras sociedades, pues lamentablemente por los fenómenos de guerra, pero que también nos pueden llevar, como decía María Lucía en un inicio, a producir cambios muy interesantes y mucho más democráticos. Esa implementación pues tiene que ir en clave de generar instrumentos jurídicos y administrativos, de recoger los enfoques diferenciales y de desarrollar estrategias de monitoreo y evaluación para medirlas. También debe, digamos, fortalecer esos espacios para la niñez, como decía, no solamente lograr ese paso del que Nicolás nos hablaba en un inicio y que ya empezaba a mostrar cómo en Bogotá se está haciendo el segundo paso de integración, y es no solamente regular, digamos, como esta política de generar unas garantías mínimas de derechos, sino empezar a fortalecerlas, creando espacios seguros para niños, niñas y adolescentes, que son educativos, pero no necesariamente tienen que reducirse a los colegios o las instituciones educativas, que también a espacios culturales y recreativos y de deportes como un medio para el libre desarrollo y la construcción de sociedad. Y finalmente, pues potencial, como han hecho SAFE y entre todos, yo creo que otras instituciones también, el rol de los niños, niñas y adolescentes como agentes activos en esta estrategia de integración y en torno a eso unir más actores como podemos hacerlo en este momento.
para seguir avanzando en este trabajo. Ese es, digamos, como en resumen, el resultado de este análisis exploratorio. Digamos que si se quiere saber más o les parece interesante a las personas que están viendo, sale la nota, digamos, como estratégica que acompaña esto, y en los próximos días también saldrá el informe completo del resultado del estudio. Y dejaré, digamos, también el espacio que más adelante otros colegas míos mostrarán como esto que yo he tocado de manera rápida, pues llevó a más desarrollos en otros estudios, tanto de la Fundación Vidas para la Paz como de Save the Children. Y agradecemos muchísimo eso, María Emilia, porque sabemos el esfuerzo que hemos hecho ambas organizaciones en traer esta evidencia que nos permita hacer no solamente incidencia en la política pública nacional, sino regional. Como lo hemos visto, Colombia se ha convertido en un referente en los procesos de integración migratorios, estos flujos migratorios mixtos que tenemos en todo el continente. Y quisiera poder introducir en este momento a Juan Pablo Rangel, también integrante del equipo investigador de la Fundación Ideas para la Paz, en donde abordaremos y él nos dará estos tips que salieron y estas recomendaciones de la integración laboral y su impacto en la infancia. Cómo es esa importancia de integrar toda el área laboral que marca la vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes provenientes del vecino país, y cómo logran realmente sus familias hacer la integración en la sociedad colombiana, en esa comunidad de acogida, y cómo lo podemos construir como un bono demográfico, como lo hemos venido hablando a lo largo de este webinar. Juan Pablo, bienvenido. Hola, Jacek, mucho gusto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven en la transmisión. Me gustaría empezar con una idea que antes había sonado, y es que la migración venezolana en Colombia es ante todo una oportunidad. Hay un dato con el que quiero empezar, y es que según FEDesarrollo se calcula que para esta década va a haber un crecimiento del 0.1% en el Producto Interno Bruto, solo fruto de que hay más personas migrantes en el país. Eso resulta ser muy importante. Si quieren, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Resulta ser muy importante porque al final, digamos, son más personas que están consumiendo bienes y servicios en Colombia. Esto es un impulso a la demanda que al final lo que termina sucediendo es que, pues, de manera agregada el país termina produciendo más y por lo tanto la sociedad colombiana termina percibiendo mayores beneficios. Además, más personas participando en el mercado laboral, en teoría, significaría que más personas están cotizando en el sistema de seguridad social y pensional, que en un bono demográfico como el colombiano, pues resulta positivo porque es más personas que están produciendo y de alguna manera están sosteniendo ese sistema pensional. Eso es con un asterisco, y es que es muy importante que haya unas condiciones materiales en el sentido estricto de, pues digamos, la regularización de migrantes que haga posible que estas personas hagan parte del mercado laboral formal y de esa manera pues puedan de alguna manera cotizar en esos sistemas pensionales. Además, se ha probado que los migrantes han entrado, digamos, los migrantes en el país comparativamente con la población colombiana tienen mayores niveles de formación, sobre todo de bilingüismo, y eso ahorita más adelante vamos a ver cómo se traduce en el mercado laboral formal, y también es un asunto muy positivo para las empresas porque también puede apoyar finalmente la productividad agregada. Esto, en síntesis, para decirles que la migración es una externalidad que tiene el mercado laboral formal en Colombia, que puede aprovecharse o que puede ser una problemática. Y lo digo en términos de quizá una problemática porque, sobre todo para el mercado laboral informal, sí se ha notado que hay ciertas competencias segmentadas, por supuesto, en los perfiles más bajamente cualificados entre colombianos y migrantes. Eso también para decir que ahí es donde hay una fortaleza del Estado, o más bien un reto del Estado, y es cómo lograr esa formalización para finalmente, digamos, apalancar el desarrollo productivo y territorial del país, a la par que se apoya el desarrollo del proyecto de vida de los migrantes que llegan a Colombia. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Unos datos que traíamos acá es un poco cómo está el estado de las cosas hoy. Hoy, el 25% de los migrantes que están trabajando en el mercado formal lo hacen como prestadores de servicios temporales, que es, digamos, como está la tendencia en Colombia de la forma de contratación. Pero también se reporta que el 18% de las personas que están contratadas en Colombia, que son migrantes, lo hacen en un call center. Ahí vuelvo al tema del bilingüismo, y es que es uno de los puntos positivos. Digamos que ahí se encuentra uno de los nichos en los cuales los migrantes han podido emplearse en el mercado laboral formal y se constituye una oportunidad. Sin embargo, hay algunos otros datos que no son tan positivos. Por ejemplo, solamente el 5.3% de los migrantes que
han pasado por un proceso de la oferta, digamos, de intermediación laboral pública de la Agencia Pública de Empleo, del SENA, etcétera, solamente el 5.3% efectivamente han sido contratados. Eso lo que quiere decir es que hay mucho margen de maniobra donde el Estado puede mejorar su proceso de intermediación a partir de acciones afirmativas para que al final más migrantes pues, puedan acceder al mercado laboral formal. Esto porque es importante, porque al final, pues los migrantes cuando entran a trabajar tienen forma de acceder a ingresos monetarios, lo que al final es capacidad de consumo de bienes y servicios, lo que al final es mejora de la capacidad, digamos, adquisitiva y de la mejora de la calidad de vida de esas personas y de sus núcleos familiares, por supuesto. Por el lado de los niños, niñas y adolescentes encontramos datos que hoy son un poco complejos de manejar y quiero coger unas palabras de María Emilia y es que ese mundo de adultos afecta a los niños y los afecta a futuro y a presente. Por ejemplo, el 70.6% de los niños entre 0 y 4 años no tienen hoy servicios de cuidado. Y eso es un problema para esos niños, por supuesto, porque no tienen esos servicios y porque tienen falencias en su crecimiento, pero también en términos agregados, porque Colombia con eso pierde la capacidad de, digamos, formar a estos niños que más adelante van a ser parte de ese mercado laboral y por lo tanto podrían apoyar la productividad local. Entonces, eso también es un reto que nosotros tenemos como sociedad colombiana de cómo acoger esos beneficios positivos. Por ejemplo, también casi el 80% de los niños entre 10 y 14 años tienen rezago escolar. Y los jóvenes entre los 15 y 24 años, el 42% de ellos dice que no tiene amigos no migrantes que les ayuden, digamos, en cualquier circunstancia. Eso es muy importante para hablar en términos de mercado laboral, porque se ha encontrado también que la mayoría, creo que el 17% de los migrantes que, digamos, encuentran un trabajo, lo hacen por intermedio de su red de apoyo. Entonces, en la medida en la que los migrantes tienen red de apoyo, va a ser más proclive que se puedan contratar. Siguiente, por favor. Nosotros en la Fundación Ideas para la Paz, en asocio con la Conrad Adenauer, hicimos un estudio de percepciones que tenía el sector empresarial frente a la migración. Ahí encontramos que 1 de cada 4 empresarios ha contratado migrantes en los últimos 2 años. Y además, el 84% de esas personas que ha contratado lo volvería a hacer. Eso es muy positivo. Eso nos habla de que los migrantes satisfacen muy bien esas vacantes que están ahí, digamos, disponibles. Sin embargo, los migrantes, más bien los empresarios, encuentran diferentes barreras para contratar, casi todas asociadas con los temas de regularización. Por ejemplo, los temas de documentación requerida, los temas de acreditación de experiencia laboral y la homologación de títulos. Sin embargo, y siguiente diapositiva, por favor, no es solamente los asuntos materiales los que están ahí en juego, también están los asuntos relacionales, de discriminación, de narrativas, que es un poco lo que nos convoca en el informe que estamos presentando hoy. El 52% de los encuestados en esa encuesta de percepciones empresariales encontraban que tienen poca o muy poca confianza frente a los migrantes, y eso afecta directamente la decisión de contratar a una persona, ¿cierto? Además de los encuestados, el 14% decía directamente que sentían prevención de contratar a un migrante porque sentían que las otras personas de ese equipo de trabajo podían tener resistencia frente a esa persona migrante. Eso nos habla un poco de, digamos, las formas en las cuales podemos incentivar la contratación de migrantes a partir de derribar estereotipos y prejuicios que se tienen frente a la migración, y esto, digamos, que también afecta directamente al final la calidad de vida de esa persona que está accediendo a un empleo y el núcleo familiar de esa persona, donde al final hay muchos niños, niñas y adolescentes que pues se ven involucrados en que por un asunto de narrativas o de xenofobia, pues pueden o no tener ingresos que al final les habilitan el consumo. Siguiente diapositiva, por favor. Hay como un comentario además que hay que hacer, y es qué pasa con las mujeres migrantes y el acceso al mercado laboral formal. Esto es importante decirlo porque la mayoría de mujeres acceden, digamos, como que tienen o asumen esas labores de cuidado al interior de las familias, y esto, digamos que afecta de manera diferenciada también la vida de los niños, niñas y adolescentes. Hay una barrera diferenciada que tienen las mujeres migrantes en el país y es, digamos, como unas percepciones asociadas al trabajo sexual, lo cual afecta directamente la contratación de población migrante mujer. Además, se encuentra por parte de la encuesta de percepciones empresariales que el 18% de los empresarios sienten que esas cargas de cuidado
que asumen las mujeres son una barrera adicional que tienen ellas para ser contratadas, y esa red de apoyo de la que tanto hemos hablado al final también termina afectando a la mujer migrante, porque en la medida en la que no se tiene una red de apoyo, pues no se pueden descargar labores de cuidado, razón por la cual también se percibe como una barrera para la contratación. Entonces al final se termina siendo como una causa y una consecuencia esa misma, digamos, afectación diferenciada hacia la mujer migrante, un asunto que en particular hay que ponerle pues como mucho cuidado. Ahora, y última, para concluir, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. Me gustaría que se llevaran 5 ideas principales, digamos, como de esta intervención. La primera es que la inclusión laboral de migrantes impacta directamente la calidad de vida de las familias y, por lo tanto, de niños, niñas y adolescentes. Eso como a partir del consumo, a partir del ingreso, porque a mayor ingreso, pues hay mayores posibilidades de que yo pueda satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Además, se requiere una mirada estratégica del Estado para internalizar los beneficios positivos de la migración, porque no es solamente la regularización de migrantes, sino acciones afirmativas para que esos migrantes efectivamente puedan tener ingresos monetarios por su propia cuenta, es decir, participando en el mercado laboral formal. Además, reconocer que existen barreras materiales y relacionales que impiden la contratación de migrantes que pasan de manera simultánea, por ejemplo, el tema de discriminación y xenofobia, que tiene que ser una preocupación activa también por parte de la sociedad civil en general. En esas, el involucramiento empresarial digamos, también debe estar frente a la contratación de migrantes, y se deben asumir acciones propicias para el cambio de imaginarios al interior de las compañías, y las barreras, digamos, también afectan de manera diferencial a las mujeres. Y eso es un asunto que también hay que tenerlo dentro, digamos, de la acción afirmativa, como una interseccionalidad que al final afecta no solamente a la mujer migrante, sino también a su entorno familiar y a los niños, niñas y adolescentes, pues digamos que hacen parte de ese núcleo familiar. Con ese comentario me despido y bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Juan Pablo, muchísimas gracias y la verdad es que nos dejas no solamente estas 5 recomendaciones, sino unos ejes fundamentales en cómo nos vamos a pensar esa integración. Y es cierto lo que tú dices, cuando una familia tiene asegurado esos recursos y esa estabilidad, pues permite que nuestros niños y niñas estén protegidos de toda clase de violencia, maltrato, abuso, o también generación de ingresos a través de ellos, como viéndolos como una fuerza laboral. Y bueno, para ir cerrando, nos hemos podido extender un poco, pero la verdad es que el tema nos apasiona, lo llevamos hacia adelante, y para cerrar en este último espacio quisiera darle paso a Alex Durán para que nos cuente sobre la integración y la política pública. Como ustedes se dieron cuenta, este fue un estudio que toma regionalmente hablando los datos, las cifras y los resultados que hemos podido ver y cómo podemos luego devolver esto a municipios como Arauca, capital, o a como la ciudad de Cali, que han enfrentado estos flujos migratorios desde el año 2018. Entonces quisiera, Alex, darte el paso para que nos pudieras contar cómo esta integración la vemos en términos de política pública y esa evolución a nuestras entidades territoriales. Perfecto, Jacek, muchísimas gracias por tu presentación. Quisiera extenderle un saludo muy especial a todos mis colegas de Fundación Ideas para la Paz, a los colegas de Save the Children, como también a todos los asistentes. Yo estaré presentando precisamente cuál es la responsabilidad de las administraciones locales y cómo a través de un estudio basado en varios ejes de análisis pudimos llegar al mensaje central que se necesita política pública basada en evidencia, orientada a cambios comportamentales e integral para reducir la xenofobia y contribuir a la integración, con un enfoque especial sobre niñez, infancia, adolescencia y juventud. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a presentar brevemente el contexto de este estudio. Este estudio fue desarrollado en 2021 en colaboración con nuestra colega María Denisa Tudoraque. Ella es lingüista y psicóloga de la Universidad de California en Los Ángeles. Nosotros tomamos 4 ejes de análisis. El primero de ellos fue una revisión de literatura científica reciente sobre migración, crimen y violencia producida en Colombia, América Latina y a nivel global. Al mismo tiempo, nosotros analizamos los hallazgos cualitativos y cuantitativos de proyectos realizados recientemente por la Fundación. Nosotros también examinamos el cubrimiento mediático alrededor de asuntos migratorios, tanto en medios de alcance nacional como en medios regionales. Identificamos 227 piezas noticiosas y las examinamos. Y el corazón de nuestro análisis y lo que quisiéramos presentar con detenimiento hoy fue la identificación de brechas en el marco de políticas públicas a nivel nacional, departamental y regional. Nosotros revisamos políticas como el COMPES 3950, la Ley de Política Integral Migratoria,
pero también nosotros revisamos planes de desarrollo de 6 departamentos y 23 municipios, que fueron priorizados por los datos sobre distribución de venezolanos en el país provenientes de Migración Colombia. Y así, siguiente diapositiva por favor, llegamos a nuestro hallazgo central que quisiéramos compartir con ustedes el día de hoy. Las administraciones locales en Colombia tienen la responsabilidad crucial de generar políticas basadas en evidencia, orientadas a cambios comportamentales e integrales para reducir la xenofobia y contribuir a la integración efectiva de los migrantes, con un especial énfasis sobre la niñez, infancia, adolescencia y juventud. Vamos a desglosar rápidamente qué significan esas 3 aristas del mensaje central. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, frente a la evidencia, ¿qué se puede decir? Pues en primer lugar, el trabajo previo desarrollado por la Fundación evidencia que no existe una relación entre el influjo de migrantes e incrementos en la actividad delictiva en el país. Los análisis exploratorios y documentos de seguimiento publicados por la FIP en 2018 y 2019 sobre este fenómeno en particular indican que los índices delictivos en Colombia no se vieron afectados por la llegada masiva de migrantes venezolanos y que no hay diferencia en la participación en delitos tanto de la población migrante como de la población local. Como estaba mencionando mi colega María Emilia anteriormente, en un estudio reciente que entregamos a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, se evidenció que la llegada de los migrantes venezolanos a la ciudad durante los últimos 5 años no ha tenido relación con cambios y tendencias en dinámicas delictivas de la ciudad. Si bien algunos migrantes venezolanos participaron más en algunos delitos, esto obedece a una incorporación de esos migrantes en la dinámica delictiva local, en lugar de algún traslado de dinámicas, grupos o modos de operación delincuenciales desde Venezuela. Además, en los lugares donde se concentran los migrantes y que nosotros estudiamos en este análisis, los migrantes son crecientemente víctimas de delitos, ya que llegan a entornos donde existen múltiples riesgos de ser víctimas o encontrarse inmersos en actividades delictivas. Por otro lado, la evidencia científica producida a nivel mundial se sitúa en 2 extremos, aproximándose al migrante como criminal o como víctima. La literatura fuera de América Latina y el Caribe estudia por qué y bajo qué condiciones los migrantes sufren violencia, en lugar de centrarse en la relación entre migración y crimen. Y por otro lado, la literatura en Colombia y en América Latina sigue preguntándose por la posible relación entre el fenómeno de la migración venezolana e incrementos en la actividad delictiva, evidenciando un cierto rezago frente a lo que se produce por fuera de la región. Estos 2 extremos obvian la discusión de formas como los migrantes pueden organizarse políticamente y a nivel comunitario para defender sus derechos y prevenir violencia contra ellos y vulnerabilidad frente al crimen. Hay algunos estudios pioneros construyendo una nueva base de evidencia en esta dirección, pero aún son escasos. Nosotros recomendamos un mayor fomento para investigaciones que identifiquen formas de integración política y organización comunitaria de migrantes en sus comunidades de acogida, señalando mecanismos o casos exitosos. Un recurso que tienen las administraciones locales en este sentido es la puesta en funcionamiento de observatorios y oficinas de análisis, como también la construcción de alianzas interinstitucionales con la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Con los cambios comportamentales, nosotros analizando discursos de funcionarios públicos en instituciones claves que tienen que ver con la gestión del fenómeno migratorio a nivel local y al mismo tiempo contrastando el cubrimiento mediático, nosotros identificamos una ambigüedad, donde por un lado el discurso reproducido luego por el cubrimiento mediático identifica todas las potencialidades y los aportes positivos en materia económica y en materia cultural de la migración, pero al mismo tiempo reproduce estigmas, discursos negativos alrededor de la migración, como por ejemplo la supuesta carga a los servicios públicos esenciales o la participación de migrantes en delitos. Nosotros frente a esto recomendamos que se necesitan estrategias para identificar acciones discriminatorias realizadas por funcionarios públicos a nivel local y se necesita impulsar campañas de capacitación y cambio comportamental sobre migración y derechos humanos al interior de las instituciones.
y también se necesitan campañas masivas de comunicación y de cultura ciudadana para contrarrestar esas percepciones negativas persistentes y nuevas frente a los migrantes provenientes de Venezuela, con la participación activa de medios de comunicación de distintos niveles de alcance. Y un recurso disponible que tienen las administraciones municipales para llevar a cabo estas acciones son procesos de aprendizaje al interior de sus instituciones y la transversalización de un enfoque migratorio e incluyente en sus diferentes dependencias. Siguiente diapositiva, por favor. Frente a las políticas de los diferentes instrumentos de planeación y de los diferentes informes de gestión que nosotros revisamos en este estudio, nosotros pudimos identificar que las políticas locales se concentran en atención de emergencia y aspectos de corto plazo. Las políticas locales se han enfocado en asuntos como salud, como regularización y caracterización de la población migrante, como su inserción laboral y atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Pero lo que nosotros recomendamos es que además de estos primeros pasos esenciales, también se deben impulsar desde los instrumentos de política pública y desde la ejecución de las políticas, procesos de fortalecimiento y participación de comunidades migrantes a través de las entidades locales pertinentes, como también a través de los diversos instrumentos de planeación. Esto es esencial para crear y para dar apoyo a espacios y encuentros de intercambio cultural y para aumentar niveles de cohesión y capital social entre la población migrante y la población de acogida. Las administraciones locales tienen múltiples herramientas a su disposición, como la creación de secretarías técnicas especializadas en temas migratorios, y aquí quisiéramos destacar el ejemplo de la alcaldía distrital, donde estas acciones se han tomado y se han generado unos pasos importantes hacia, como mencionaba el alto consejero, la descentralización de la atención y ese salto cualitativo hacia la integración plena y esa capitalización importante sobre el potencial que brinda la población migrante. Y al mismo tiempo, las administraciones municipales también pueden transversalizar un enfoque migratorio en sus dependencias, particularmente aquellas orientadas hacia la inclusión social y el desarrollo comunitario. Ya para terminar, otro de los llamados a acción que quisiéramos dejar con este estudio es que es fundamental que estas dependencias, comités y equipos de trabajo dentro de las administraciones locales incorporen activamente representantes de la población migrante y la población de acogida, con cercanía y capacidad de interlocución frente a las necesidades que tienen sus poblaciones de diferente orden. Porque aquí nosotros, y con esta idea termino, nosotros entendemos que la integración socioeconómica es importante, pero además de la integración socioeconómica, la integración política y la participación es fundamental, porque precisamente se necesita que comunidades migrantes y comunidades de acogida se puedan organizar y puedan generar niveles de organización y de interlocución para resolver sus necesidades compartidas. Muchas gracias por el espacio. A ti, Alex, muchísimas gracias y gracias por generarnos esos aportes al proceso de la construcción de política pública en el ámbito regional, y creo que es una extrapolación y un llamado no solamente a que en este periodo muy particular donde se nos viene un cambio de gobierno, pero que estamos en la mitad de otras administraciones locales, podamos tomar un ejemplo, como nos hablaba Iván al comienzo de esta transmisión, y es cómo estos ejemplos de filas únicas, de servicios y de formatos unificados para la población migrante, todos en una sola atención, podamos tenerlo. Y esto que mencionas en el proceso comunitario, que para nosotros como Save the Children Colombia y como el gran movimiento global de Save the Children es muy importante y cobra especial interés en los procesos de construcción comunitaria. La migración venezolana y en fin los flujos migratorios mixtos en todo el continente llegaron para quedarse, y lo que estamos viendo es cómo nos vamos a pensar como sociedad y cómo nos vamos a hacer para que esta construcción colectiva genere un espacio y un activo importante para nuestros niñas, jóvenes y adolescentes.
Nos hemos extendido mucho más en el tiempo, pero era muy importante poder compartir no solamente la visión de los niños y las niñas, las visiones y el resultado del estudio, sino también de las voces expertas que nos permiten a través de los datos, de las cifras, de los hechos y de la evidencia real, generar una incidencia clara y profunda de la participación de los niños y las niñas y de la defensa y la promoción de los derechos de la niñez sin importar su nacionalidad y en dónde estén. A todos ustedes, muchísimas gracias, a la Fundación Ideas para la Paz, a la Alta Consejería para la Migración de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a las niñas que participaron de manera activa y a todas las personas que nos siguieron y este equipo de trabajo que logra hoy poderles presentar este estudio que quedará alojado en las respectivas páginas web de la Fundación Ideas para la Paz y de Save the Children Colombia. A todos muchísimas gracias, porque gracias al seguimiento de ustedes podemos generar un impacto positivo y significativo en las comunidades a las que llegamos. Niños y niñas que se convierten en el activo más importante de nuestro país, en donde queremos buscar una generación llena de esperanza. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión y hasta una próxima oportunidad.